¿Te imaginas estar volviendo de trabajar muerto de hambre y parar en un puestito al costado de la ruta para clavarte una hamburguesa bien jugosa? Sentís el olorcito a la parrilla, el tipo que te atiende es un gigante macanudo y la carne tiene un gustito distinto, especial. Bueno, ahora imagínate que años después te enterás de que ese gustito especial era en realidad el muslo de una mujer que había desaparecido hace una semana. Esta no es una pesadilla bizarra y mucho menos es ficción. Esto es un caso real que sucedió en Maryland. Así que si estás comiendo algo, te recomiendo que lo dejes a un costado. Hoy dejamos las películas de terror por un ratito para destripar el caso de Joe Metheny, el tipo que convirtió el asesinato en un emprendimiento gastronómico. La biografía de Joe Metheny es difícil de trazar, ya que casi todas las cosas que ha dicho podrían ser mentira. Para colmo, su propia madre se encargó de contradecir mucho de lo que Metheny afirmó en su momento, por lo que debemos hablar de sus primeros años con bastante prudencia. Es un hecho probado que Joe nació el 2 de marzo de 1955 en Cumberland, una ciudad ubicada en el condado de Allegheny, en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Se sabe que tenía al menos 5 hermanos y una familia cuanto menos disfuncional y que atravesaba profundas necesidades. El padre de Joe había muerto en un accidente de tránsito cuando él tenía 6 años y se cree que el choque fue producto de que era un alcohólico empedernido. La casa de los Metheny quedó entonces completamente a la deriva, con una madre que trabajaba prácticamente todo el día y toda la noche y apenas podía cuidar de sus hijos. La mujer, sin embargo, afirmó que trató de darles la mejor vida que estuvo a su alcance y que los pequeños nunca sufrieron ningún tipo de abuso ni le faltó un plato de comida. Joe, en cambio, recuerda su infancia como un periodo triste y difícil y llegó a afirmar que muy frecuentemente era enviado a las casas de otras familias, aunque nunca fue formalmente puesto en adopción ni se tienen registros de que los servicios sociales de aquel entonces hayan detectado problemas graves. Lo que queda claro es que Joe tuvo unos primeros años complejos y que marcarían fuertemente su futuro. Todo esto, según él mismo al menos. No se sabe a ciencia cierta si pudo completar sus estudios, pero es posible que sí, ya que se expresaba con fluidez y a los 18 años decidió unirse al ejército de los Estados Unidos. Eran los años 70 y Joe llegó a mencionar que había participado en la guerra de Vietnam y que también fue enviado a Alemania, pero esto nunca pudo ser probado fehacientemente. En otras palabras, es posible que tras su detención, Joe haya mentido sobre datos de su pasado para dar cierto tinte épico y también trágico a su vida. En este punto, diferenciar los hechos reales de las invenciones de su retorcida mente es una tarea imposible, pero aquellos años de juventud estuvieron muy lejos de la valentía o el cumplimiento del deber. Joe se alejó definitivamente de su familia, aislándose poco a poco de ellos y moviéndose en nuevos círculos, y finalmente cayó de lleno en el consumo de sustancias. Desde siempre, Joe fue un hombre que llamó bastante la atención por su gran porte. Medía 1,85 m, pero además tenía bastante sobrepeso y era un sujeto lo que se dice imponente. Con ironía, sus conocidos lo llamaban cariñosamente Tiny, que significaba pequeño, y él aceptaba el apodo de buena gana, porque a pesar de su aspecto feroz y el oscuro secreto que guardaba, inspiraba simpatía entre quienes lo conocían. Si hay algo en lo que todos coinciden, desde su círculo cercano hasta quienes lo veían habitualmente en las calles de Maryland, es que Joe era un hombre educado y afable que inspiraba confianza, pero algo terrible se estaba cocinando y era precisamente lo que más tarde vendería en su puesto de comidas. En algún momento que nunca quedó del todo claro, Joe conoció a una mujer con la que inició una relación y tuvieron un hijo. Como no podía ser de otra manera, el vínculo era completamente inestable porque ambos eran adictos a las drogas y ella en particular pasaba por una fuerte dependencia con el crack. La situación era una bomba de tiempo y cuando el hijo de Joe cumplió 6 años, las cosas se aceleraron. Para ese entonces, a pesar de sus problemas de consumo, Joe tenía un trabajo estable en una fábrica, pero un día de julio de 1994, al regresar a su casa, descubrió que su novia lo había abandonado. Y no solo eso, sino que se había llevado todas sus pertenencias y también al hijo que tenían en común. Fue en ese momento cuando Joe pasó a su siguiente fase, en la que la furia y la violencia dominarían toda su vida. Según él mismo confesaría más tarde, su raid delictivo se inició en 1994 cuando secuestró y mató a Katie Ann Magaziner, una prostituta de 39 años. Al parecer, Joe quería que ella le dijera dónde estaba su esposa.
Su objetivo, según lo que más tarde confesaría, era simplemente recuperar a su hijo. Solo sabía que su ex estaba por la zona y que se había puesto en pareja con un joven que la obligaba a prostituirse. Para Joe, el plan era muy sencillo. Hablaría con alguien que pudiera decirle dónde paraban, los encontraría, los asesinaría y recuperaría al niño. En su mente, ningún paso de ese plan parecía destinado a fallar. Por eso, cuando atrapó a Magaziner y descubrió que la mujer no tenía las respuestas que él esperaba, decidió descargar toda su frustración sobre ella. De esa manera, Joe la apuñaló y la enterró en una fosa de muy poca profundidad a pasos de su precaria vivienda, y se cree que desenterró el esqueleto 6 meses más tarde, aunque hay otras versiones que apuntan a que lo mantuvo allí por 2 años hasta que tiró los restos a la basura. Sea cual sea el caso, apenas era el inicio. En 1995, Joe volvió a atacar. Resulta que alguien le había avisado que su ex mujer y el novio de ella estaban fumando crack con otros 2 hombres en un puente cercano a la zona que Joe frecuentaba. De esa manera, Joe decidió atraparlos. El hombre condujo hasta ese lugar, pero al llegar solo encontró a 2 drogadictos. Convencido de que eran los tipos que habían estado frecuentando a su ex, procedió a asesinarlos a hachazos. Ambos fueron identificados más tarde como Randall Brewer y Randy Piker, y el lugar del crimen también se hizo famoso, ya que el hecho tomó estado público debido a que aquel arrebato de furia asesina tuvo lugar en un campamento para personas sin hogar ubicado en la calle Hanover. Increíblemente, a Joe lo atraparon y lo acusaron de este doble crimen atroz, pero fue absuelto porque el jurado entendió que no había pruebas contundentes en su contra. Vale decir que el mismo día en que Joe asesinó a los vagabundos hubo otro conflicto moral en el mismo campamento, por lo que la justicia concluyó que todo había sido obra de Larry Amos, un homeless que mató a otro con la misma hacha que Joe había usado unas horas antes y dejó tirada. Los crímenes entonces fueron adjudicados a Amos y Joe salió libre de culpa y cargo, pero lo que Joe contaría muchos años después es que esa misma noche en que asesinó a los 2 vagabundos también había matado a otra prostituta y a un hombre que casualmente pescaba cerca del puente y lo había visto todo. En total, había terminado con la vida de 5 personas en apenas 7 horas, pero cuando se sentó en el banquillo de los acusados, pudo convencer a la justicia de que era completamente inocente. De esa manera, Joe estaba libre y listo para saciar su sed de venganza. Para 1996, Joe ya había decidido que el objetivo de sus crímenes iban a seguir siendo las prostitutas adictas a sustancias legales. Justamente en Maryland existía una importante zona roja y encontrar nuevas víctimas no fue para nada complicado. Para ese entonces, Joe se había hecho una buena fama como empleado de la fábrica y convenció a su jefe de que le diera un espacio dentro del terreno de la misma fábrica para vivir, y allí instaló un remolque que acondicionó para vivir tranquilo en una sola habitación. Más tarde, obtuvo un permiso para poner un negocio de venta ambulante de comida al paso, y lentamente su plan criminal fue tomando forma. Muy cerca de la zona donde estaba ubicado el tráiler de Joe, había una región boscosa ideal para ocultar evidencias, y en las noches todo el predio de la fábrica era una enorme zona deshabitada solo para él. Tenía el contexto perfecto para llevar a cabo sus más terribles fantasías, y así lo hizo. Su siguiente víctima fue Katie Spicer, pero no se conformó con secuestrarla, atacarla sexualmente y asesinarla, sino que también desmembró algunas partes de su cuerpo y guardó las porciones en el congelador. De esa manera, al día siguiente, podría preparar sus hamburguesas de una forma especial. No se sabe con exactitud por cuánto tiempo Joe comercializó esas hamburguesas. Lo seguro es que muchos de sus compañeros de trabajo y los vecinos que a diario transitaban por la vereda de la fábrica le compraban sin sospechar lo que realmente estaban comiendo ni lo que realmente estaba ocurriendo. Se dice que alguno que otro le preguntó cuál era la receta, ya que las hamburguesas tenían un sabor muy especial, pero Joe simplemente adjudicó que usaba carne de cerdo en lugar de vaca. De esa manera, Joe inició una truculenta empresa que consistía en atrapar mujeres, abusar de ellas, descuartizarlas y cocinarlas. Pero nunca se supo, y seguramente nunca se sepa, cuántas veces más repitió este modus operandi. Si bien él afirmó haber matado a 7 prostitutas, algunas estimaciones llevan ese número a 13 personas, pero nunca se encontraron pruebas. El punto fue que en cierto momento Joe se confió de lo que hacía. Se creyó intocable y finalmente cometió un error. Cuando el 8 de diciembre de 1996 Joe se quedó sin carne para su negocio, decidió secuestrar a Rita Kemper en la ciudad e intentó abusar sexualmente de ella en su remolque.
previamente la convenció de que lo acompañara ofreciéndole drogas, pero cuando ella se resistió al ataque sexual, Joe le dijo que la mataría y la enterraría junto a las otras chicas. Totalmente aterrada, ella creyó en sus palabras, ya que con eso de las otras chicas, acababa de comprender que no era la primera. En un momento dado, Joe se descuidó y Rita encontró la oportunidad para escapar de una muerte segura. Salió corriendo del remolque, hizo señas a un auto que pasaba y el conductor la llevó hasta una estación de policía. La denuncia era atroz. En Baltimore había un asesino serial activo y estaba suelto. En esas primeras horas, mientras las autoridades intentaban identificar al sospechoso, Joe no imaginó que su buena suerte había terminado. Siguió con su vida normal y hasta le pidió a un amigo que lo ayudase a enterrar mejor el cuerpo de Spicer, quien fue su víctima del mes anterior. Obviamente el amigo, horrorizado con lo que estaba escuchando, sin creer por un momento si Joe le estaba hablando en serio o le estaba haciendo una broma, hizo inmediatamente la denuncia. Eran los últimos días de 1996 y la policía ya lo tenía en la mira. A juzgar por el aspecto descomunal del sospechoso, los agentes pensaban que detenerlo iba a ser una tarea difícil. Por eso planificaron una emboscada con muchos uniformados que lo interceptarían a la salida de una fiesta de Navidad, pero una vez más, Joe sorprendió a todos. Cuando la policía llegó al sitio para informarle que estaba detenido bajo la sospecha de haber cometido varios asesinatos, él se mostró tranquilo y colaborador. En cuestión de minutos, sin necesidad de ningún interrogatorio, hasta había confesado los crímenes y marcado los sitios en los que la policía podría encontrar los restos. Junto a Joe, también fue detenido su jefe en la fábrica, ya que las autoridades sospechaban que podrían haber actuado en conjunto, pero Joe siempre se adjudicó la autoría de todos los hechos. No se mostraba desafiante ni particularmente orgulloso, tampoco arrepentido. Simplemente aceptaba que la cárcel era el resultado de sus actos y nunca dijo haber estado loco o bajo ningún tipo de ataque que empañara su conciencia. Solo afirmó que la venganza contra su exnovia fue lo que lo empujó a empezar y que a la larga simplemente se dio cuenta de que le encantaba asesinar. ¿Pero qué condena le cabría a un asesino de este tipo? Quédate que te cuento. Después de que varios cuerpos fueron hallados en los sitios señalados por Joe, su condena a la pena máxima parecía un trámite sencillo, pero las cosas no fueron exactamente así, ya que muchos de los crímenes que en un primer momento se le quisieron adjudicar carecían de pruebas. Por ejemplo, los fiscales pensaban que Joe era el culpable del crimen de Tony Lynn Ingrassia, de 28 años, pero esos cargos fueron retirados porque no había evidencia clara que lo conectara. De hecho, el propio Joe describía haber asesinado a otras 3 prostitutas, de las cuales nunca fue formalmente acusado porque no existían pruebas. El hombre dijo que además de enterrar cuerpos en los alrededores de la fábrica, había arrojado otros al río Patapsco, pero nadie pudo hallarlos. Muchos pensaban que la investigación era demasiado lenta y poco efectiva, pero otros sospechaban que parte de las confesiones de Joe eran producto de su compulsión por mentir. Con las víctimas que habían aparecido desmembradas y enterradas en su remolque, fue suficiente para llevarlo a juicio. Tras varias audiencias a lo largo de 1997, fue sentenciado a muerte al año siguiente por los crímenes de Spicer y Kemper. En su alegato final, Joe dijo que disfrutaba matar y que no tenía ninguna excusa real para justificar por qué lo hacía, más que por el placer mismo de acabar con la vida de un ser humano. Con respecto al caso Magaziner, Joe también asumió la culpa y fue condenado a cadena perpetua en 1998. Sin embargo, su sentencia a la pena capital no se llevaría nunca a cabo. En 2001, se le revocó la condena a muerte y en su lugar terminó siendo sentenciado a cadena perpetua. No tendría la opción de pedir libertad condicional por la ferocidad de sus crímenes y su alto grado de reincidencia, por lo que se preparó para pasar el resto de su vida tras las rejas. Hacia ello, tampoco ejerció resistencia. No le interesaba apelar, cambiar su versión de los hechos ni mostrarse arrepentido. A la vez, Joe se había convertido en una especie de celebridad, conocido como el caníbal de Maryland o el caníbal de Baltimore. Su caso inspiró todo tipo de historias e incluso se convirtió en una suerte de ícono popular. Es de los asesinos seriales más truculentos y conocidos de esa región de Estados Unidos, en una época en la que los crímenes reales generan un enorme interés mediático. Joe no tenía drama en detallar sus propios crímenes en cartas que él mismo hacía públicas, pero ojo, porque el tipo era bastante fantasma, como se suele decir en mi país, porque siempre daba a entender que sus víctimas eran muchas más de las que se tenía conocimiento, inflando los números de la masacre simplemente para alimentar su propio ego enfermo. Fíjense en lo enfermo que estaba este tipo, que
que hablaba de sus asesinatos como si fuera algo que tenía que pasar sí o sí. Cero culpa, cero remordimiento. Un psicópata con todas las letras que sabía muy bien lo que hacía. Nada de hacerse el loquito inimputable para zafar. Disfrutaba de ser un sádico. La realidad es que el único talón de Aquiles de este monstruo, lo único que lo quebraba aunque sea un poquito, era su hijo. Nunca lo pudo recuperar. Obviamente, la identidad del hijo hoy en día es un secreto total por cuestiones lógicas de privacidad, pero lo que Joe contaba es que lo dieron en adopción porque su madre también terminó en prisión. Joe pasó el resto de sus días en una celda en la Institución Correccional Occidental en Cumberland, Maryland, hasta que el 5 de agosto de 2017 a las 3 de la tarde, los guardias lo encontraron sin vida. Tenía 62 años y se cree que murió por causas naturales, a consecuencia de sus problemas crónicos de salud que empeoraron con la edad y el encierro. Tanto los medios locales como internacionales se hicieron eco de la noticia y recordaron su caso, que había sacudido a Maryland y mantenía una herida fresca en esa comunidad. Y escuchen bien esto, el propio Joe en algún momento había hecho una pequeña advertencia que quedaría para siempre en la memoria de los vecinos. Si vas por la carretera y alguien vende hamburguesas, es preferible no comprarlas. Uno nunca puede estar completamente seguro de qué están hechas. De algún modo, había desarrollado un oscuro humor para hablar de sus propias perversiones. Nos vemos en el próximo video.